mi nombre es Federico y él es Bruno y vamos a hablar un poquito de cómo ser un data scientist y en especial cómo ser un data scientist usando Ruby, digamos. Entonces un poco la agenda para hoy es, vamos a hacer una introducción y explicar básicamente por qué es ser un data scientist es cool. Después vamos a hablar un poquito de qué es HDFS y MapReduce. Después vamos a ver la vedette de esto de Big Data, que es Hadoop, y vamos a ver Hadoop en la práctica y el ecosistema. Y bueno, después, si hay tiempo, hacemos unas conclusiones. Bueno, ¿y qué es hacer un data scientist? Un data scientist se encarga de esas tres cosas, básicamente. Se encarga de minar datos, análisis de datos, provisioning. Voy a explicar un poquito de eso ahora en un ratito. Pero, o sea, es básicamente estas tres cosas. Si saben hacer estas tres cosas, van a ser un data scientist. ¿Y cómo se llega? Bueno, se puede llegar por dos lados. Hay muchos matemáticos o gente que viene de las ciencias puras que estudian un poquito de cómo programar y bueno, logran llegar a ser un data scientist. Y si no, también de ingeniería, que creo que acá es la mayoría de la gente. Empezás en ingeniería con un background de matemáticas, estudias un poco más de matemáticas y bueno, y lográs llegar a esto también. Y bueno, quiero explicar qué son estas tres cosas. Y bueno, minar datos es básicamente hacernos de los datos. Y esto no es sencillo a veces, porque ¿qué pasa? De repente los datos están en un log, en un servidor que no los podemos acceder fácilmente, o están en un formato que no es el adecuado. O si no, básicamente los datos los sacamos de la web y los scrapeamos. Y bueno, tiene su ciencia minar los datos de esa manera. Otra cosa es el análisis de datos. Y el análisis de datos me refiero a generar una hipótesis y con los datos que nosotros obtuvimos en el paso anterior, agarrar y bueno, tratar de probar esa hipótesis y sacar gráficas, sacar conclusiones de esos datos y bueno, poder decir, bueno, realmente tuvimos un resultado. Y bueno, finalmente el tema de provisioning. El tema de provisioning la gente lo pasa muy por alto, piensa que es fácil, piensa que es sencillo. Pero no, en realidad es una de las partes más complicadas. Cuando nosotros estamos hablando de grandes datos, hablamos de terabytes o petabytes de datos. Y bueno, para lograr usar esos datos necesitamos un clúster de máquinas, casi siempre. Y bueno, y para mantener y hacer ese clúster, realmente se requiere un esfuerzo grande. Y bueno, entonces el tema de provisioning es muy importante. Bueno, quería poner un quote para afirmar lo que estamos diciendo. Y bueno, puse un quote de un chief economist en Google que dice que los próximos shows sexys van a ser de los estadísticos. Y bueno, entonces de la gente la gente estadística. Y bueno, entonces si ustedes quieren ser sexy, si quieren ser cool, bueno, ya saben cómo hacer. Y bueno, y el otro quote, no le puse quién era porque me lo acordaba que alguien lo había dicho, lo busqué en Google y no lo encontré, así que... Pero básicamente lo que quiero decir ahí es que, bueno, que no se asusten de las estadísticas y que, bueno, que es como nosotros logramos aprender las estadísticas, nosotros los que somos computer scientists. Hoy vamos con el slide 10 y viene el propósito de la charla, pero en realidad el propósito de la charla es explicar ¿por qué la profesión del futuro tiene que ver con entender datos y bueno, y divertirnos con las últimas tecnologías? Las tecnologías que usamos en Big Data es Hadoop, que como dije es un poco la vedette. Es un engine de MapReduce. Usamos NoSQL, usamos diferentes tipos de bases de NoSQL que me sirven para historiar esta grande cantidad de datos. Usamos actores y agentes que se encuentran en lenguajes como Erlang, por ejemplo, o en Scala. Después, ¿no se escucha? No, un poco más. Dale. Después también usamos message queues, como habló un poquito Pedro recién. Y bueno, una abstracción sobre message queues son los real-time systems, que ahora la gente de Twitter sacó un sistema que está muy interesante que se llama Storm, que personalmente lo estoy viendo bastante y bueno, verlo de cómo usar. Bueno, quería explicar un poquito qué es Big Data. Bueno, Big Data es un keyword. Es una manera de decir esta nueva manera de hacer cosas que nos dice que vamos a encargarnos de tener una gran cantidad de datos, como puede ser en los terabytes, los petabytes. Y no solo eso, que vamos a estar produciendo o que nos van a estar llegando datos a una velocidad muy grande. Entonces, de repente tenemos terabytes de datos y nos están llegando gigabytes de datos por día
Y bueno, todas esas cosas las tenemos que procesar y sacar conclusiones. ¿Y quién está trabajando con Big Data? Bueno, ¿quién es quién en Internet? Ya sea Google, Facebook, LinkedIn, un montón de compañías están trabajando en estas cosas. ¿Y por qué están trabajando en esto? Bueno, porque realmente hay un montón de información de negocio que está escondida en estos datos. Y cuando hablo de estos datos, quiero hablar de datos como que están en logs o básicamente en algo que llamamos datos no normalizados. Cosas que están por fuera de nuestro modelo de negocios, que están por fuera de nuestra base de datos relacional en la que pusimos nuestro programa, digamos. Entonces, yo agarro esos logs, agarro esos datos normalizados y digo, bueno, ¿qué puedo aprender de ellos? Quizás, no sé, quizás quiero hacer una estadística de gente que accedió a mi sitio y tiene mayor de 16 años, por ejemplo. No sé, algo así. Bueno, entonces lo que busco sí son conteos. Por ejemplo, si pongo el ejemplo de Twitter, puedo decir, bueno, quiero decir cuánta gente me empezó a hacer follow desde tal día. Bueno, eso sería un conteo. Después una correlación. Por ejemplo, tengo dos cosas. Tengo la gente que me siguió de tal día y la gente que me siguió con el hashtag. Cuando puse yo un hashtag en un tweet. Entonces quiero decir, bueno, ¿cuánta gente me empezó a seguir desde que yo puse este hashtag en mi tweet? Salió un poquito complicado, pero bueno. Eso es una correlación. Quiero saber cómo una cosa correlaciona con la otra. Bueno, después el tema de Machine Learning es un poquito, ver el futuro. Digo, bueno, si pongo este tweet si pongo este hashtag en mi tweet, en un futuro, ¿cuánta gente me irá a seguir? Eso es un poquito lo que tratamos de hacer con Machine Learning. Bueno, entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de dos cosas, básicamente. Cómo guardarla y cómo procesarla. Y bueno, para guardar usamos cosas como base de datos NoSQL. Y cuando hablamos de NoSQL, lo hacemos porque, en realidad, con el tema de las bases relacionales está todo bien, pero cuando las bases crecen tanto, llega un momento que las tenemos que yardear, las tenemos que dividir. Bueno, y ahí se empieza a embolar, digamos, se empieza a no estar tan bueno, digamos. Entonces, bueno, usamos una solución que nos permita tener más de un servidor, digamos. Y bueno, también otra cosa que es importante de NoSQL es aquellas veces que los datos no son relacionales. Bueno, capaz que nuestro modelo de datos es una gráfica, un grafo, perdón, y bueno, guardamos un grafo, no guardamos, porque no tenemos por qué guardar un modelo relacional. Y bueno, cuando pensamos en NoSQL, pensamos en estas tres cosas. Pensamos en el teorema CAP. Que básicamente lo que nos dice el teorema CAP es que podemos elegir dos de estas. Podemos elegir entre consistencia, disponibilidad y partition tolerance. Y bueno, la cosa se complica un cachito más, porque cuando tenemos bases distribuidas no podemos no elegir partition tolerance. Entonces tenemos que elegir partition tolerance y una más, digamos. Entonces, lo tengo que jugar. Entonces los sistemas de base de datos van a ser CP o AP. O sea, que una es con consistencia y otra es con disponibilidad, digamos. Y bueno, con consistencia, cada una de ellas hacen que nosotros tengamos resultados medio raros, digamos. Bueno, seguro que John mañana o varias gente que hace base de datos van a decir por qué usan cada una de estas cosas, digamos. Pero ¿qué quiere decir que sean consistentes? Digamos, que yo puedo hacer un write a la base, después hacer un read de ese mismo dato y que ese dato refleje el write. Pero ¿qué pasa? Como no está siempre available la base o no está siempre disponible, lo que va a pasar es que a veces me va a decir, mira, en este momento no puedes hacer writes. Entonces se complica, porque bueno, yo tengo que programar desde mi cliente hacia la base, decirle, a veces la base puede fallar. Bueno, si elijo un sistema AP, siempre la base va a estar disponible, pero a veces puede pasar de que yo grabo algo, lo busco de vuelta con un read y ese algo no esté actualizado. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para detectar eso? ¿Cómo hacemos para corregir eso? Bueno, hay un montón de técnicas que no van al caso en este momento. Y la otra cosa que tenemos en Big Data es procesar, que usamos MapReduce. ¿Y por qué usamos MapReduce? ¿Por qué este sistema? Y bueno, básicamente porque es un sistema que es una abstracción re fácil de entender. O sea, se sacó del Lisp, digamos, y bueno, es re fácil de entender y nos permite construir todo un montón de cosas alrededor que nos permiten, por ejemplo, intercambiar los datos entre las máquinas. Y bueno, y otra cosa es que solamente vamos a tener dos tipos de máquinas, los mappers y los reducers. Bueno, y la más conocida de estos motores es, como mencioné, Hadoop, que lo va a explicar bien acá Bruno ahora en un ratito. Y bueno, Hadoop me gusta decir que consiste de dos partes. Primero del motor
y después del file system distribuido, que bueno, acá ahora Bruno se va a encargar de explicar. A ver. Bueno, el token de la suerte. Ahora, ahí va. Bueno, primero lo que quería hacer era agradecerle a Fede, que me invitó, por así decirlo, a dar esta charla junto con él. El tema fundamental es que Fede lleva mucho tiempo hablándome de Hadoop, de Clojure, de sistemas distribuidos, de un montón de cosas que yo realmente pensaba que era una etapa, que se le iba a pasar en algún momento, algo así como la adolescencia del desarrollador. Pero una de las cosas que me enorgullece más de ser un desarrollador es que pueda haber otro que me demuestre que estaba equivocado. Y Fede me demostró que estaba equivocado. Me propuso, hace ya bastante tiempo, que lo ayudara con esta charla, pero que lo ayudara desde el punto de vista de alguien que recién arrancaba, y en mi caso tenía poco interés, no le voy a mentir. Pero después eso fue despertando, no sé si una pasión, pero sí la curiosidad suficiente como para seguir. Así que bueno, yo les voy a empezar a contar un poco de HDFS, de MapReduce, de una manera muy particular. A mí me encanta lo teórico, está todo bien con las cosas, pero soy de lo práctico, soy de probar, soy de caerme, romperme todo, arrancar de vuelta, pero de entender, al porrazo, pero entender. Bueno, HDFS, como el nombre lo dice, es el sistema de archivos distribuido de Hadoop. Y tal vez la pregunta sea, ¿cuál es la necesidad de hacer un file system nuevo teniendo tanta variedad? Al que ejecutó Federici, que alguna vez se enteró de que hay un montón. Y hay razones principales para hacer esto. Una es, y diferencias. Una es el tamaño de los bloques. En un file system común y silvestre, los bloques tienen aproximadamente 4K. Mientras que en una partición de HDFS tienen 64 megas o 128. ¿Por qué es esta necesidad de, primero, crear el sistema distribuido, como les decía, y dividirlos así? Y bueno, porque como decía Fede, estos son empresas, son sitios, lo que sea, que le llegan cantidades absurdas de información. Y bueno, había que encontrar alguna manera de manejar, porque vamos, a quien no se le han trancado los logs y te das cuenta que tenías todo el disco lleno de logs de Nginx o de quién sabe qué. Bueno, a efectos prácticos, les voy a contar que esta es mi representación de un nodo, porque encontré este dibujito lindo, pero me parece esto más claro. Vamos a suponer que nosotros tenemos un HDFS con 5 nodos. No es necesario saber demasiado cómo se interconectan. A efectos prácticos es simplemente para entender cómo es que se distribuyen estos bloques. Y este es el tema. Los bloques son distribuidos en las máquinas, pero no en todas de las máquinas. Esto nos ofrece que los datos, cierta cantidad de los datos están en algunas de las máquinas, pero no necesariamente en todas. Esto se hace también para facilitar el mapeo y la reducción, que es básicamente el por qué queremos guardar esta información y luego procesarla, o mejor dicho, normalizarla. Bueno, Facebook, la última vez que vi, después me pueden corregir, tenía un HDFS de 21 petabytes. Obviamente todas las cosas, todas las fotos de sus exnovias y todo también están siendo procesadas acá. Esto seguramente debe ser mucho más grande de lo que sabemos, y ni hablar los sistemas paralelos que tienen y la verdad no quiero saber cómo tratan la información y qué obtienen de nosotros. Bueno, MapReduce en la práctica. Capaz que en algún momento esto va a ser medio crudo de entender, porque va a ser simple, intenta ser lo más derecho contra Hadoop posible, porque todo muy bien con las abstracciones, pero si no entendés qué realmente está pasando, difícil que puedas solucionar algo cuando se rompa todo, y se va a romper todo, siempre se rompe todo, y los viernes de noche, obviamente. Bueno, con estos dibujitos muy lindos, sí los hice yo, voy a explicar un poco cómo funcionaría el tema de MapReduce a grosso modo. Nos tenemos nuestro input, nuestro archivo absurdamente grande de toda la información de Facebook, digamos, no importa. Y bueno, tenemos la división de los bloques que les decía. ¿Qué es lo que pasa? Sobre cada uno de los bloques se establece una función de mapeo, que lo único que trata de hacer es encontrar la característica que nosotros necesitamos. Queda poco tiempo, sí.
Bueno, lo que tratamos de hacer con esto es encontrar la característica. Eso es la función de mapeo, para luego progresivamente ir reduciendo entre todos los nodos, para tener nuestra salida normalizada con la información que sea, pero de la manera más poco nociva a nuestra salud como desarrolladores. ¿Por qué MapReduce? ¿Por qué HDFS? Para escalar. Hay varios rants acerca de qué es más barato el desarrollador o el hardware. No importa. Al fin y al cabo, cuando tenés una infraestructura como la de Facebook, el hardware siempre es barato. Bueno, Hadoop me gustó muchísimo de poder probar. Me resultó bastante molesto. No tengo una buena relación con Java. No nos entendemos. Me das el pullido. Pero encontré una manera más user-friendly de probarlo, que es Cloudera. Pueden bajar si quieren una VM, ya está todo configurado, todo precioso, no tienen que abrir archivos, no tienen que abrir nada. Bootea y funciona. Con eso se realizaron estas pruebas del ejemplo más visto y seguramente más común en cualquier técnica de MapReduce, que es el conteo de palabras. ¿Qué es lo que tiene que suceder primero? Crear un directorio. El directorio existe en el clúster. Si nuestro clúster tiene un nodo, perfecto. Si tiene 100, también. No importa. Es irrelevante a nuestros ojos. Creamos un directorio. En este caso lo llamé input. Valga la redundancia, insertamos un input en la carpeta input, que en este caso es a Game of Thrones. Como ven, el put simplemente copia el archivo a ese directorio y listarlo. Acá es importante notar que el archivo existe dentro del contexto del HDFS, que en cierta manera está por fuera de todo el sistema. Esto, si bien está funcionando en un sistema Linux y con una partición X3, no importa, tiene su propio sistema de permisos. Como ven, parte del ejemplo del directorio que hay en Cloudera. Y esto es otro caso importante. ¿Qué pasa cuando querés hacer cosas con Ruby y Hadoop? Bueno, puedes usar streaming. Por ahora es la única manera, hasta que esté lo suficientemente maduro JRuby para funcionar con Hadoop. ¿Qué es el streaming? Básicamente se le pasan dos archivos Ruby, dos tareas a ejecutar. Puede ser cualquier lenguaje. Que lean del input, el mapeo, y el reduce va a dar la salida. Y esa es su manera de comunicarse, estándar input y estándar output. Mapeo, totalmente absurdo, lee del estándar input, rompe las palabras y simplemente arma una lista, nada más estúpido. Reducir, otro approach totalmente naive, lo único que hace es contarlas, no tiene ningún problema. El tema es sí que es importante que es la entrada del estándar input y el puts para el output. Después, esto es algo que espero que vean después, obviamente ahora no les pido que lo entiendan demasiado. Esto es simplemente un archivo de bash que le va a mandar la tarea a Hadoop. Porque no odio los wrappers, pero quiero saber cómo funcionan. Esto es simplemente un archivo de bash que se le pasa a Hadoop, se le pasa un jar que es el de streaming, es el que permite hacer el streaming. Para comunicarnos con Hadoop le tenemos que enviar un jar. Esa es la manera de comunicarnos. Después simplemente le pasamos como parámetro cuál es nuestro archivo de mapeo, cuál es nuestra reducción y de dónde sacar los datos y a dónde tiene que ponerlos. Obviamente el output también forma parte del HDFS. No va a estar mágicamente en nuestra carpeta de home. A modo de ejemplo nada más, se ejecuta, se le envían la información a Hadoop y ahí abajo chiquitito van a ver el stream job y un porcentaje de mapeo y de reducción. Eso se va a estar ejecutando en paralelo a lo largo de nuestros nodos. Acá pueden ver en el puerto estándar cómo la tarea queda encolada. Y bueno, una salida estúpida, conteo, nada más, nada muy complicado. Pero sí probarlo, esa es la diferencia. Hay algunos wrappers en Ruby, unos Wukong, no tuve demasiado éxito usándolo, debo ser honesto. Después está MR Toolkit, que es un proyecto heredado de New York Times, según me estuve investigando. New York Times eran los que iniciaron el proyecto. ¿Y MapReduce solo existe en Hadoop? No, por supuesto que no. Acá hay una implementación en Bash y Netcat. Nunca menosprecien a Netcat. Eso es fundamental. Esta es una implementación funcional de MapReduce. ¿Qué pasa? ¿Qué nos da Hadoop? Hadoop nos da un entorno probado, una gestión un poco más cómoda, porque no hay que olvidar que todo se reduce a la comodidad. Podemos reinventar la rueda, siempre. Otras alternativas, MongoDB también tiene MapReduce. Y React, John seguramente hable mucho más de esto mañana. Esta es mi weapon of choice. Me resulta cómodo usarlo, me resulta fácil y pude levantar un clúster en 15 minutos, cosa que no pude hacer con Hadoop. Ahora Fede les va a dar un poco el cierre y después nos despedimos. Bueno, quería dar
Quería un poquito de consejos prácticos, cómo usar, sé que queda poco tiempo, cómo usar MapReduce. Y bueno, el primer consejo es no usar MapReduce sin una abstracción por encima. ¿Qué pasa? Bueno, cuando tenés una cosa en la vida real y vas a querer resolverla con este paradigma, te vas a encontrar que no vas a necesitar un mapper y un reducer, sino que vas a necesitar varios de estos cositos encolados, varios de estos workflows encolados. Y bueno, y si no tenemos una abstracción por encima de ello, se va a complicar. Y bueno, y hay varias. Pig y Hive, que son las más conocidas, las hicieron la gente de Yahoo, y bueno, y están muy buenas. Después Cascading es una cosa para Java, JRuby tiene un wrapper y está bueno. Después mi favorito, que es Cascalog, que corre está hecho en Clojure, tenés que codear en Clojure, pero bueno, es re contra fácil. Otra cosa es que en lo posible traten, cuando están haciendo una aplicación en serio, traten de no usar streaming. Streaming tiene un hit en la performance. Y bueno, yo creo que escuchamos la última vez que JRuby todavía no lograba enganchar perfecto con MapReduce, con Hadoop. Pero bueno, ya pronto lo va a hacer. Y bueno, si no usen cualquier otro lenguaje, la JVM, Clojure es mi favorito, si no Scala, bueno, hay alternativas. Bueno, y otra cosa que es recontra importante es no reinventar la rueda y estudiar todos los proyectos que hay en el ecosistema Hadoop. Hadoop es un ecosistema al día de hoy, es re grande, y bueno, hay un montón de cosas que te ayudan a lograr que tu proyecto, por ejemplo, Zookeeper, que es para organizar tu clúster, para organizar la disponibilidad de tu clúster, Flume, que es para traer tus logs hacia el HDFS de una manera fácil, Scoop, para traer tu mapa, tu base de datos relacional, y bueno, UCI, que es parecido a Cascading, te deja hacer workflows y esas cosas. Bueno, y las bases. Tenemos HBase y Cassandra, que nos permite hacer queries sobre HDFS bastante fácil. HBase es siempre consistente, Cassandra es siempre disponible. Bueno, así que tenemos ahí un ejemplo de lo que hablábamos hoy al principio. Bueno, y ahora solamente queda que ustedes hagan proyectos interesantes, que hagan consulta de datos a datos normalizados, a logs, usen sí las herramientas que dijimos. Y bueno, también otra aplicación que está re buena es hacer Machine Learning, que de eso el curso en Stanford está bueno. Sé que hay muchos de acá que lo están haciendo. Y bueno, yo lo estoy haciendo, así que hay un grupo que está muy bueno, que después creo que está en los comentarios al final. Bueno, está un repasito, fuimos de 0 a 100 en aproximadamente 25 minutos, así que no se asusten si no entendieron todo. Bueno, hacerlo de un data scientist es cool. ¿Hay lenguajes que son más compatibles que otros para hacer un data science? Sí, bueno, sobre todo los que acarrean en JVM, hoy es el de facto del stack, así que bueno, si quieren probar algo de esto van a tener que en algún momento chocarse con la JVM. Y bueno, Ruby es un buen lenguaje para hacer primeras experiencias, eso es cierto. Y bueno, y Hadoop y otras herramientas nos dan la posibilidad de hacer cosas que hace unos años no las podíamos hacer. Bueno, y acá el Cuervo va a hacer palabras más y listo. Dale, antes de cerrar también quería contar un poco cómo, también así como ustedes fueron de 0 a 100 con un montón de conceptos que simplemente pueden quedar en el vacío, cuál era el objetivo también de la charla, es simplemente generar curiosidad. Ahora estoy escuchando muchas charlas muy interesantes acerca de la concurrencia, acerca de sistemas distribuidos, de paralelismo. Ruby ya no es un juguete, Ruby se puede usar en sistemas gigantescos, siempre que se use bien, es como todo, son herramientas. En cada uno va a haber el potencial de qué hacer con ellas. Lo importante es probar, sacarse la duda. Yo por vago y por pensar que tenía la razón, me hubiera perdido la oportunidad de aprender acerca de todo esto. Me insistió mucho, pero hay muchas oportunidades como desarrolladores que tenemos que a veces van a pasar una vez, que no perdés nada con dedicarle media hora del día simplemente a conocer un poquito más y hasta dónde se puede llegar con otras tecnologías. Yo no me llevo bien con Java, pero aún así pude implementar algo muy simple de manera rápida y me pude sacar la duda, pude saber que el día de mañana tengo algunas anécdotas de que esto me hubiera venido espectacular si lo hubiera conocido y dejé pasar esas oportunidades. Y lo voy a dejar solo con algo. Conozcan la tecnología más allá de la herramienta de turno. No importa si dicen que sí o que dicen que no. Conozcan por qué funcionan y por qué la gente lo usa, pero por sobre todo, conozcan la tecnología. Vayan a los internals, sepan si es muy bueno, qué lo hace muy bueno, y si es muy malo, qué lo hace tan malo. No se queden con la espina de no saber
el porqué de las cosas. Y bueno, cerramos con eso. Muchas gracias. ¿Las 5? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Dale, quedan 5 minutos para preguntas. Acá hay un par de cosas que queríamos dejar referencia. Bueno, un proyecto mío de Machine Learning Enclosure, si lo quieren mirar, quieren contribuir, está bastante verde todavía. Después una charla que está muy buena, es así, mírenla. Es una charla que dio John Rauser en el último Strata. Que esa está muy buena, son 15 minutos nomás, está muy buena. Bueno, gracias a esa charla fue que yo acepté de hacer esta, así que mírenla. Después el link de Cloudera y otra charla que está bastante buena también, que es de JRuby y Big Data. Y bueno, ahora sí, preguntas. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo veo muchas aplicaciones de Hadoop que trabajan procesando cosas en batch, ¿no? O sea, agarro los logs del día de ayer y los procesos de hace una hora, lo que sea, pero siempre trabajan en batch. ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia o pueden contar un poco sobre algo que sea más real time? Y no sé si escucharon algo sobre la proposición de Twitter con un framework llamado Storm, que hace con que sea la cuestión real time. Sí, Storm es, o sea, yo estuve viendo, ahora metí un parche para una cosa que no andaba y bueno, voy a ver si me lo aceptan. Tengo que hablar con el desarrollador. Y bueno, me interesó mucho, está muy bueno. Es una cola de mensajes glorificada, ponele, ¿no? Tiene unas abstracciones que él la llamó muy bien, Sync y no sé cuánto, y Bolt y no sé cuántas cosas más. Y está recontra interesante, lo tengo que usar, no lo usé todavía en un proyecto. Me interesó mucho, hice mis pruebas, hice mis cosas y bueno, me parece que hay que ver, tiene que pasar el tiempo y tiene que pasar a gente que lo pruebe afuera de Twitter y decir, bueno, realmente funciona en real time, realmente si se me complica le puedo agregar solamente más máquinas y vuelve a ser real time de vuelta, digamos. O sea, una cosa que en el proyecto que estoy ahora estamos discutiendo, digamos, es que para hacer cosas realmente real time, vos tenés una ventana de 200 milisegundos. Más de eso, un request HTTP, o sea, estamos haciendo una aplicación web. Más de eso, una request HTTP se te hace muy lento, digamos. Y bueno, entonces, tenés esa ventana. Tenés que lograr hacer algo en real time en esa ventana. Bueno, ¿cómo lo haces? Storm parece que está bueno. Hay que verlo un poco más. A ver, Manuel. Sí, vi que en el ejemplo que dieron de contar palabras, me pareció ver que estaban usando estándar input y estándar output, ¿verdad? No sé si era así. Sí. Si era así, saber si, bueno, si podés hacer bastantes cosas con un sistema tan sencillo o si enseguida necesitas una forma más complicada de pasar los datos entre map y reduce. Bueno, si querés vos seguís, yo voy a... O sea, estándar input y estándar output es sencillo y es un método de comunicación. Si es lo recomendado para cosas grandes, yo te diría que no. Es streaming, tu objetivo es... queda un minuto. Tu objetivo es hacer una tarea realmente simple. Todo el poder de Hadoop también reside en mandar jars al job tracker y que el job tracker manda a los nodos el jar a procesar. Esa es la diferencia. Acá precisas que el código esté en todos lados. Si te sirve, porque te puede salvar la vida tratar ese log, esa query que te demoró 12 horas en SQL, capaz que la puedes sacar del log en media hora y te puede salvar. Es simple. Según la simpleza, también implica tu código, porque básicamente nosotros también recibimos un request y tampoco hay mayores cantidades de datos. El pipe le ha funcionado a los sysadmin durante 30 años, así que bueno, sirve, pero mientras no se abuse. Es una tarea muy simple y el streaming es un jar, no hay otro misterio. No sé si queda un poco claro, si no igual después te paso el código y lo probás vos. A vos. ¿Alguna más? ¿Cerramos? Bueno, gracias.